imponen la definición de un cuerpo matemático sencillo. Ingeniero, no está presentando. A ver. Ok. Concepto de elipsoide. Las irregularidades de la figura del geoide o cuasigeoide imponen la definición de un cuerpo matemático sencillo que posibilite soluciones a los problemas geodésicos. ¿Cuáles son estos problemas? Cálculo de posición, distancias, direcciones, ángulos y algunos otros más. El marco matemático de referencia más conveniente es el de elipsoide, y ello por un doble motivo. Primero, porque es una figura relativamente simple, y segundo, porque se ajusta al geoide y al cuasigeoide con una aproximación de primer orden. Surge así el concepto de elipsoide terrestre medio o elipsoide general, como aquel que se aproxima a la figura de la Tierra en su conjunto y se determina mediante el establecimiento de tres condiciones. Coincidencia del centro del elipsoide con el centro de gravedad de la Tierra. Coincidencia del plano ecuatorial del elipsoide con el plano del ecuador terrestre. Dos aspectos, como ustedes podrán observar, de carácter geométrico. Y la siguiente condición, que es sumamente importante: hacer mínima la suma de los cuadrados de las desviaciones de la altura del geoide o cuasigeoide en todos sus puntos con respecto a la superficie del elipsoide. Esta condición, como ustedes podrán observar, es importante y fundamental. Entonces, si hemos podido definir geoide, en base a mediciones que hemos visto en un cuadro anterior, podemos observar que este geoide de la zona de Alaska o el geoide de toda la Tierra es un proceso de cálculo numérico muy complejo, ¿no es cierto? Muy complejo. De paso, la información que hemos llevado al geoide, que está presente, numéricamente hablando, luego llevamos a un otro software que hace el tratamiento digital de imágenes. Y podemos generar con ese segundo software esta clase de imágenes que estamos observando acá. Esto de la Tierra completa, esto de un sector, en este caso de Alaska, este de otra manera, con otro tipo de demostración, y posteriormente, bueno, incluso una demostración en 3D, ¿no es cierto? Un modelo tridimensional. Y luego, la aplicación de tercera
de esta tercera condición, que por supuesto que significa un manejo matemático computacional de un alto nivel, Entonces, aquí está combinando hardware con software. Y ese tipo de software es altamente costoso y requiere de personal que sepa manejar, que tenga formación en esto que se llama la ingeniería geográfica. Muy bien. Vamos adelante. Dada la dificultad de realizar las observaciones necesarias para definir el elipsoide general y los ajustes exigidos, las naciones o grupos de naciones han adoptado en distintas épocas su propio elipsoide de referencia, también llamado elipsoide local, caracterizado por proporcionar aproximaciones aceptables en áreas geográficas concretas. Es necesario ser conscientes de un hecho importante. Las observaciones se realizan sobre la superficie terrestre y, por lo tanto, están referidas a un cuerpo abstracto. Por ello, antes de emplear los datos de observación, deben ser proyectados sobre el elipsoide. Es decir, los datos de observación deben ser corregidos adecuadamente, problema de reducción, para tener en cuenta las diferencias entre geoide, cuasigeoide y elipsoide. En lo que sigue, supondremos que estas correcciones ya han sido efectuadas. En resumen, el hablar de la figura de la Tierra y de posiciones sobre ella, hay 4 superficies a considerar. Topográfica, la superficie real de la Tierra. Geoide, superficie equipotencial del campo de gravedad. También tienen realidad física. Rigurosamente hablando, es indeterminable. Cuasigeoide, superficie auxiliar a emplear en la teoría de Molodensky. Determinación de la superficie real de la Tierra. Y, finalmente, elipsoide, superficie matemática o marco de referencia para la solución matemática de los problemas geodésicos y para la definición de coordenadas geodésicas, latitud, longitud y altitud elipsoidal o altitud geodésica. Entonces, aquí estamos, por lo tanto, además de referirnos a las 4 superficies, aquí estamos introduciendo al amparo del elipsoide, del concepto de elipsoide, estamos introduciendo la definición de coordenadas geodésicas, que son 3. Latitud, longitud y altitud o altura elipsoidal o geodésica. La obtención de una superficie de referencia con una definición matemática sencilla que permite efectuar cálculos es imprescindible para poder realizar la proyección de los puntos del relieve terrestre sobre la misma
y permitir la elaboración de mapas y planos. El geoide no puede ser la superficie de referencia adoptada, pues como hemos dicho, es muy compleja e irregular. Se toma entonces la hipótesis de escoger un elipsoide de revolución que se adapte en lo posible al geoide y que se define por unos parámetros matemáticos denominándose elipsoide de referencia. La elección del elipsoide es más que verificada por razones de sencillez en su definición matemática y porque se ajusta con aproximación de primer orden al geoide. Hasta aquí estamos hablando de lo que podemos denominar elipsoide medio o general, que se determinaría teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Ya hemos hablado al respecto, pero aquí reiteramos. Centro gravitatorio terrestre debe coincidir con el centro del elipsoide. El plano definido por el ecuador terrestre debe coincidir con el del elipsoide. La suma de los cuadrados de las alturas geoidales debe ser mínima. Un proceso de cálculo numérico bastante grande, por supuesto, la tercera condición. Dada la gran dificultad que supondría realizar las observaciones necesarias para concretar el elipsoide general, las distintas naciones han utilizado los llamados elipsoides locales, que constituyen una aproximación admisible en zonas geográficas concretas. Esto suele hacerse, según Bonfort, dicho este señor en 1980, adoptando valores arbitrarios, los que más convengan para la latitud y longitud geodésicas en un punto de origen, además de una altura sobre el elipsoide. Posteriormente, mediante la utilización de las ecuaciones matemáticas necesarias, se buscará mantener el paralelismo entre el eje menor del elipsoide y el eje de rotación de la Tierra. En la figura 19 vemos la comparación entre las tres superficies estudiadas, es decir, entre la superficie terrestre real, el geoide, la línea punteada, y el elipsoide de referencia. En topografía es admisible la sustitución del geoide de referencia por una esfera de radio medio. Esto es posible en topografía, pero no en geodesia. En geodesia debemos tomar el elipsoide de referencia. Como decíamos, los trabajos geodésicos llevados a cabo por los diferentes países han dado lugar a la definición de numerosos elipsoides de referencia, de forma que las medidas efectuadas por cada país están referidas al elipsoide elegido, lo que dificulta de sobremanera la conexión de trabajos de ámbito internacional. Como es lógico, la tendencia desde entonces ha sido la de intentar establecer una cartografía uniforme referida a un mismo elipsoide. En este sentido, y haciendo un poco de historia, fue Hayford en el año 1910, él realizó sus trabajos hasta 1911, lo expuso el año 1910, en el que estableció un elipsoide para la representación de Estados Unidos que fue adoptado en el año 1924 por la Asamblea Internacional de Geodesia y Geofísica como elipsoide internacional de referencia con los parámetros A, el valor que viene de aquí hasta aquí, ¿no es cierto? El eje mayor,
de 6.378.288 metros. Y el que viene de aquí para acá, 6.345.910.9 metros. Un valor de aplanamiento de 1/297. Este elipsoide fue perfeccionado con posterioridad, gracias a determinaciones obtenidas mediante satélites artificiales. Estamos hablando, por lo tanto, del año 1959-60 adelante, estableciéndose uno con parámetros muy parecidos que se adoptó como internacional en 1964 por la Unión Astronómica Internacional en Hamburgo. Los parámetros fueron los siguientes: 6.378.160. Se bajó esto en algunos metros y este sí subió bastante. 6.356.774.719 metros y un aplanamiento un tanto diferente a este, 1/298.25, donde el aplanamiento es igual a A menos B entre A. Pocos años después, en 1967, fue Bayes, otro geodesta, el que, basándose en nuevos datos disponibles, estableció unos nuevos parámetros para este elipsoide. Son los siguientes. Aquí una diferencia de algunos metros, pero con posibilidad de más o menos 6 metros. Y el nuevo aplanamiento, también con un más o menos 0.005. Un tanto diferente a este. Bien, dicho esto, acá vamos a mostrar ahora los elipsoides de referencia utilizados en cartografía. Son varios. Entre los que destacamos dos para Norica, Clarke 1866 y Clarke 1860 tienen el valor de A, el valor de B, el aplanamiento y la primera excentricidad. La primera excentricidad. También podemos observar el Hayford internacional de 1910, el Krasowski de 1940, el GRS 80, el South American 1969, el Struve 1924, el Wolbeck 1819 y los WGS, tanto 72 como 84. Entonces, estos son un poco más de 20, creo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 diferentes elipsoides de revolución con sus parámetros A, B, alfa, que resulta de A y B, y excentricidad, que también resulta de A y B. Entonces, tal vez unas capturas de pantalla, primero por acá, y luego completando hasta el WGS 84, el World Geodetic System 84. Inmediatamente vamos ahora a introducir un par de conceptos
siempre pensando en nuestro vademecum de geodesia. El primer concepto es el ángulo radial de la vertical, y el otro es el de desviación de la vertical. Así que, a ver, una lecturita de esta parte, un par de minutos.
Bien, ángulo radial de la vertical. Como hemos visto, cada punto de la superficie terrestre está sometida en realidad a tres fuerzas, de las cuales solo tomamos dos, porque la tercera es muy pequeña cuando hablamos de la fuerza de atracción entre puntos de la superficie terrestre. Entonces decimos dos fuerzas importantes. Atracción gravitatoria debida a la masa terrestre en la dirección del centro de gravedad de la Tierra. Y la segunda fuerza, la fuerza centrífuga, nula en los polos, así como estamos viendo en este triángulo, y máxima en el ecuador, en la dirección del radio del paralelo imaginario en que encuentre dicho punto. Por lo tanto, tenemos la suma de dos fuerzas. La gravitatoria, que va en el sentido hacia el centro de la Tierra, esta es la atracción gravitatoria, y la fuerza centrífuga. Aquí hay un ángulo radial de la vertical, que es el ángulo beta. Y la resultante de ambas fuerzas, gravitatoria más fuerza centrífuga, es la que se denomina vertical astronómica. Y aquí tenemos justamente el ángulo radial de la vertical, el ángulo beta. Al respecto, la resultante de estas dos fuerzas en cada punto es la vertical, que también se llama vertical astronómica o vertical física, que seguirá la dirección del radio terrestre en el ecuador, porque ambas vienen a ser colineales, ¿no es cierto? Esta que está en el ecuador y la fuerza centrífuga son colineales. Pero a otras latitudes formará un ángulo con el mismo, nos estamos refiriendo a beta, al que se llama ángulo radial de la vertical. Este ángulo es máximo aproximadamente a los 45 grados de latitud. Aquí está 45 grados. Alcanzando un valor de unos beta máximo 11 minutos. Entonces, el valor beta máximo es de 11 minutos. 0 en el plano ecuatorial, 0 en la dirección de eje polar y máximo a 45 grados, máximo en 11 minutos. Ese es el valor máximo de beta. No debemos confundir este concepto con el de las desviaciones de la vertical que vemos en el siguiente subtítulo. Bien, ángulo radial de la vertical, un concepto muy claro y bastante sencillo, como componente de la fuerza gravitatoria y de la fuerza centrífuga. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos mediciones topográficas o mediciones geodésicas, la dirección que asumimos es la vertical astronómica. Esta es la que nos interesa, esta fuerza. Esa es la vertical astronómica, también denominada simplemente vertical o vertical física. Dice esta ángulo no debemos confundir con el concepto de desviación de la vertical que vemos en el siguiente subtítulo. Aquí va. Desviación de la vertical en un punto P del terreno. Aquí está el punto P.
es el ángulo que existe entre la normal algeoide, que es la vertical astronómica que acabamos de definir aquí, y la perpendicular al elipsoide, que también se llama la vertical geodésica. Esa es la desviación de la vertical, el ángulo entre la vertical astronómica, normal algeoide, y la vertical geodésica, que es perpendicular al elipsoide. Y ese ángulo estamos observando acá, en esta gráfica. Para el estudio de las variaciones de la vertical astronómica en función de las variaciones en el valor de la gravedad, se utilizan unos aparatos especiales denominados clinómetros. O sea que hay variaciones que hemos visto de la gravedad, ¿verdad? Variaciones de la gravedad. Para el estudio de las variaciones de la vertical astronómica en función de las variaciones en el valor de la gravedad, se utilizan unos aparatos especiales denominados clinómetros. Existen diferentes tipos de clinómetros. En la figura 22 se muestran uno de estos, denominado de larga base, de tipo WT, Water Tube. Están basados en el principio de los vasos comunicantes, midiendo la diferencia de inclinación entre dos puntos separados una distancia determinada. Los clinómetros de corta suelen ser de péndulo. Entre ellos cabe destacar los tipos BMR y los Ostrowski. Entonces tenemos acá un clinómetro de larga base, instalados siguiendo direcciones perpendiculares. Aquí una dirección y aquí la otra dirección. A partir de estas variaciones y del conocimiento de la perpendicular geodésica, puede determinarse la desviación entre ambas, mediante la aplicación de la ecuación de Laplace. Los puntos en los que se calcula la desviación de la vertical se conoce como puntos de Laplace y tienen gran importancia en geodesia, ya que conociendo las desviaciones de la vertical en dos puntos, es posible determinar la separación existente entre el geoide y el elipsoide, es decir, determinar la ondulación del geoide. El estudio de los puntos de Laplace y de la ecuación de Laplace corresponde a la geodesia física o dinámica, que es la segunda parte del estudio de la geodesia. En ese capítulo, entonces, estudiaremos el formato, la forma de la ecuación de Laplace. De todas maneras, utilizando la información que se generan en estos clinómetros, es posible calcular la desviación de la vertical. Es posible calcular la desviación de la vertical, que es el ángulo, las semirrectas normales al elipsoide de revolución y perpendiculares al geoide. Esa gráfica hemos podido observar aquí. Esta es la desviación de la vertical. Y ampliamos diciendo, los puntos en los que se calcula la desviación de la vertical se conocen como puntos de Laplace y tienen gran importancia en geodesia, ya que conociendo las desviaciones de la vertical
en 2 puntos, es posible determinar la separación existente entre el geoide y el elipsoide. Llámese ondulación del geoide. Finalmente, un concepto muy importante. La desviación de la vertical astronómica es nula en el datum geodésico. Es nula en el datum geodésico. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos semirrectas, la normal al elipsoide y la perpendicular al geoide, son líneas coincidentes. Son líneas coincidentes. Entonces podemos decir que no existe desviación de la vertical astronómica. Y eso se produce en el datum geodésico. Se produce en el datum geodésico. Bien, como ustedes podrán observar, es fundamental establecer estos conceptos para poder luego ingresar a la parte de formulación matemática en nuestra materia que se llama geomática. Y la base de la geomática es la geodesia, lo que estamos estudiando en este preciso momento y desde la clase anterior. Vamos avanzando. Excepto haya alguna pregunta de parte de ustedes. ¿Está todo claro hasta este momento? ¿No hay preguntas? Bien. Nuevo subtítulo: Sistemas de coordenadas utilizados en geodesia. Según el doctor Tesi Moore, del Instituto de Ingeniería y Geodesia del Espacio, Institute of Engineering and Space Geodesy, en la Universidad de Nottingham del Reino Unido, los sistemas de coordenadas geodésicos han sido de escaso interés para la mayoría de los ingenieros, hasta la llegada de los modernos sistemas de posicionamiento por satélite, en particular el GPS, del que hablaremos más tarde. Muchos de los problemas que se presentan hoy en día con la utilización de estas nuevas técnicas es la falta de conocimiento de la verdadera complejidad que presentan los sistemas de coordenadas empleados en geodesia. (8.1) Sistema global de coordenadas cartesianas rectangulares. Son coordenadas derivadas de mediciones satelitales GPS. El sistema cartesiano es el que conocemos perfectamente, de coordenadas X, Y, Z. Por lo tanto, un punto R, un punto P más bien, considera un vector
cuyos módulos en X, Y, Z son estos valores. El origen es el geocentro, el eje Z es el eje de rotación terrestre, eje X sobre el ecuador en dirección del meridiano de Greenwich y Y perpendicular al plano XZ. Entonces, este es el sistema global de coordenadas cartesianas rectangulares. Sistema de coordenadas curvilíneas, denominadas coordenadas elipsoidales o geodésicas. Son coordenadas básicas en los sistemas geodésicos clásicos, utilizados para aplicaciones prácticas, navegación, cartografía, ingeniería, etc. Donde el ángulo phi, aquí estamos observando, el ángulo phi es la latitud, el ángulo lambda es la longitud y h es la altura elipsoidal, el valor de h. El eje Z', estamos observando aquí, eje menor del elipsoide en dirección del polo norte. Eje X' sobre el plano ecuatorial en dirección al meridiano de referencia. X y Z, el ITE, ¿se acuerdan? Perteneciente a un datum global que sea GDS80, semejante debería ser, no igual, al WGS84. X', Y', Z', las coordenadas locales del elipsoide Inchauspe 69, con datum local Hayford. El ITRF, el International Terrestrial Reference Frame, el GDS80, WGS84, Inchauspe 69, Hayford, elipsoides de referencia. Luego tenemos las coordenadas planas. Fíjense cómo se genera este plano. ¿Qué dice? Desarrollo de aplicaciones que no requieren de la curvatura terrestre. La proyección se llama proyección Gauss-Krüger, transversa de Mercator UTM. El origen es el meridiano de tangencia de referencia con paralelo de referencia en el ecuador. El eje X coordenada norte, el eje Y coordenada este. Entonces, estas son las proyecciones cartográficas. Finalmente tenemos las coordenadas rectangulares planas. En general, el sistema de coordenadas geográficas es muy adecuado para grandes superficies, pero a menudo su empleo es incómodo, debido principalmente a la complejidad de la geometría esférica en comparación con la geometría plana. Así, empezaron a utilizarse durante la Primera Guerra Mundial cuadrículas de coordenadas rectangulares sobre los mapas. Actualmente el empleo de sistemas de cuadrícula es prácticamente universal. El sistema de coordenadas geodésicas resulta poco satisfactorio de cara a su utilización práctica, en parte porque las unidades de medida son ángulos.
Por ello, en la práctica, se suelen emplear sistemas de coordenadas rectangulares planas, que resultan mucho más cómodos de utilizar. Sin embargo, el cambio de un sistema a otro no es fácil, pues la superficie del elipsoide no es desarrollable. Es decir, no puede extenderse sobre un plano sin sufrir deformaciones ni rasgaduras. La solución que se ha adoptado es la de representar la superficie del elipsoide sobre un plano, según una determinada ley matemática que podría expresarse como sigue. X, esta es una coordenada rectangular plana, con una función f1 de de longitud y latitud. Y E como una función f2 también de longitud y latitud, donde X y E son las coordenadas rectangulares planas, deducidas a partir de sus homólogas en el elipsoide, que son longitud y latitud, mediante la aplicación de la relación matemática indicada, que se llaman F1 y F2. Existen gran cantidad de leyes matemáticas que permiten la representación del elipsoide sobre un plano. Pero una de las premisas fundamentales es la de obtener la mínima distorsión al proyectar los elementos de una superficie a la otra. Es entonces cuando entramos de lleno en los dominios de la cartografía y de las proyecciones cartográficas, tal y como veremos en capítulos siguientes. Bien, en este punto hay que hacer un pequeño alto para efectuar el siguiente comentario. Si la Tierra fuera absolutamente esférica, cuando hemos hecho el traslado de datos, de mediciones, desde la superficie terrestre, primero al elipsoide, primero al geoide y luego al elipsoide, habría necesidad del conocimiento y el manejo de la trigonometría esférica. Pero este no es el caso. No es el caso. Es el caso nuestro, el de una trigonometría esferoidal, debido a la diferencia que existe entre el eje mayor A y el eje menor B, de aproximadamente 21.000 metros, 21 kilómetros. En este caso, entonces, habría que manejar y conocer la trigonometría esferoidal, que es diferente a la trigonometría esférica y, por supuesto, estas muy diferentes a la trigonometría plana. Consecuentemente, estamos en algunas pequeñas dificultades, pero inevitables, absolutamente inevitables. Y por lo tanto, acá hay una formulación matemática para transformar las coordenadas elipsoidales longitud y latitud en coordenadas rectangulares planas. Este es un gran problema.
Y lo importante al hacer esta transformación es obtener la mínima distorsión al proyectar los de una superficie, que es el elipsoide, a la otra que es plana, absolutamente plana. El objetivo es obtener la mínima distorsión al proyectar. Bien, vamos a dejar aquí. Hemos estado viendo algunos temas importantes, campos de estudio de la geodesia. Hemos visto concepto de geoide, hemos visto concepto de elipsoide, hemos visto ángulo radial de la vertical y hemos visto además desviación de la vertical. Y hemos entrado en coordenadas, sistema de coordenadas. Primero, sistema de coordenadas geodésicas, el sistema de coordenadas cartesianas planas, donde X es F⁻₁, lambda y phi, esto es X, y Y es F⁻² de lambda y phi. La próxima clase, ¿qué fecha es? 6 más 7, 13, mañana es feriado, 13 sería 20, el día 20 de septiembre estaremos viendo conversión de coordenadas cartesianas, conversión de coordenadas cartesianas y coordenadas elipsoidales. Ese será el tema del próximo día lunes. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a suspender nuestra clase. Hasta el día lunes. Muy buenas tardes.